Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, con salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, todo el día te alabaré. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Señor, con todo mi ser, yo con salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, todo el día te alabaré. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti, yo te amo, en la roca me refugiaré. Yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti, yo te amo, en la roca me refugiaré. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Aleluya, amén. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Correrán y no se cansarán, no se fatigarán, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Así es, Señor, esperamos en ti, así es, Señor. Aceite en mi vida,
Señor, de tu fuego en mi corazón, con aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva. Hoy dice lo que vive, con aceite en mi vida, Señor, oh Señor, en mi corazón, con aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva. Hoy me gozaré, gózate. Semana pasada dimos inicio a una serie de 4 enseñanzas que titulamos como Perseverando. Amén. Y en la primera de las enseñanzas vimos con claridad que la iglesia perseveraba en la, ahora sí, suegra, en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué quiere decir esto? Decíamos, en el conocimiento de Cristo. Perseveraban en el evangelio. La iglesia primera perseveraba en estas cosas. Si tú no escuchaste la enseñanza, yo les puse ahí, tuve el tiempo de meterme, ponerles, por favor escúchenla para que puedan darle continuidad a las 4 enseñanzas que vamos a tener. Y mencionamos que al igual que la iglesia primitiva perseveraba en estas cosas, Dios quiere que nosotros también perseveremos en el conocimiento, primero que nada, de la doctrina de Cristo.
que era la doctrina de los apóstoles. Pero iglesia, yo te hago una pregunta: ¿qué sentido tendría el hecho de solo adquirir un cúmulo de conocimientos, ¿verdad?, teológicos en nuestra vida? ¿Qué sentido tendría si no los compartimos? Pues no tendría sentido. Estaríamos llenos de conocimiento, pero si no lo compartimos, si no lo ponemos en práctica, ¿de qué nos sirve? El perseverar en el conocimiento del Evangelio tiene precisamente el propósito no solo de que vivamos nosotros en ese Evangelio, iglesia, sino que lo compartamos. Esto quiere decir que lo lleves a otros para que ellos puedan tener también, iglesia, la oportunidad que tú y yo tuvimos, el acceso que tú y yo tuvimos hacia la salvación o a la salvación en Cristo Jesús. Ese es el motivo de compartir el Evangelio. El trabajo de los apóstoles era precisamente enseñar la doctrina de Cristo, como la vimos la semana pasada. Y vimos también predicar a un hombre. ¿Te acuerdas quién es ese hombre? ¿A quién? A Pedro. Predicar de Cristo con una pasión, decíamos, con un denuedo, que dice la Escritura que cerca de 3,000 personas, imagínate tú, este fue un culto, una reunión tremenda el día de Pentecostés. Cerca de 3,000 personas se convirtieron a Cristo aquel día. Hermanos, y junto con esto, ¿sí?, recibieron al Espíritu de Dios en sus vidas. ¿Y sabes lo que pasa cuando el Espíritu de Dios está en nuestras vidas? Nos controla realmente. Pedro, un hombre que era, hermano, que cuando hablaba decía cada barbaridad, ahora se había levantado, ¿recuerdas esto? Y había dicho: escúchenme, imagínate, delante de todos. Y había hablado con un denuedo, había predicado a Cristo con un denuedo, iglesia, que cerca de 3,000 personas se convirtieron. Pero ¿sabes algo? Esto no terminó ahí. No se terminó ahí. La iglesia no solo perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Abre tu Biblia, Hechos capítulo 2, versículo 42, por favor. Este texto nos va a estar acompañando durante estas 4 enseñanzas. Y lo vamos a leer nuevamente al unísono, por favor. Ya lo tenemos en la pantalla. Ahí tenemos a Abraham, ya lo va a poner. Hechos 2:42. ¿Sí? Hechos 2:42. Y fíjate lo que dice ahí. ¿Lo traes en tu Biblia? ¿Ya estamos listos? Amén. Vamos a leerlo juntos. Y dice lo siguiente: y perseveraban, ¿en dónde? En la doctrina de los apóstoles, que fue lo que vimos la semana pasada. Amén. Y luego dice: en la comunión unos con otros, que es lo que estaremos viendo el día de hoy. En el partimiento del pan, hermana Juanis, váyase preparando. Y en las oraciones. Amén, iglesia. Por eso la enseñanza del día de hoy se titula Perseverando en la comunión los unos con los otros. Amén. Vamos a hacer una oración para poner este tiempo en manos de Dios. Padre, yo te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das de compartir tu palabra con este pequeño grupo de hermanos. Padre, gracias te doy, Señor, porque no es el número lo que a mí me mueve, Señor, sino que algunos, Señor, puedan escuchar la palabra de Dios y podamos crecer en el conocimiento de ella, Señor, podamos conocerte mejor, Dios. Hoy pongo en tus manos, Señor, Padre, este tiempo, para que seas tú, Señor, hablándonos, para que abras nuestro entendimiento, Dios, para que la doctrina que prediquemos, Señor, esté apegada, Señor, a tus principios, esté, Señor, cerrada a tu palabra, Dios, y podamos crecer y madurar, Dios, y perseverar, Señor, en estas enseñanzas, Padre. Gracias a ti, Señor, porque tú eres quien pone en nosotros el querer y el hacer por tu perfecta voluntad. Y hoy te digo, Señor, que no sea a nosotros la gloria, sino a ti sea toda la alabanza. Amén, iglesia. Mira, la iglesia primitiva, que justamente inició a la sombra de un hombre, de una predicación, que fue la predicación de Pedro, con la conversión de cerca de 3,000 personas, perseveraban en algo muy importante, que era la enseñanza de la palabra de Dios. Y hermanos, esto nos enseña que la iglesia, como decíamos, o el templo, no solo es un lugar de adoración, sí lo es, pero no solo es eso. No solo es un lugar donde venimos a dar alabanza a Dios, mucho menos, te lo dije yo, es un teatro o un lugar de espectáculo donde hacemos una serie de barbaridades, no, hermanos, sino que es un lugar por excelencia donde debe de exponerse, donde debe de impartirse y donde debemos recibir enseñanza o la doctrina de Cristo. Para eso es la iglesia. Esto, hermanos, es lo que nos hace congregarnos. Esto hace, hermanos, que sea incluso indispensable en la vida de todo creyente, iglesia, el congregarnos.
¿Sabes por qué, hermano? Porque nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento necesitan ser renovados cada día. Necesitan ser renovados constantemente. Así como tú te renuevas en la vida con todos los comentarios, con todas las cosas que terrenalmente vivimos, de esa misma manera nosotros, nuestra mente y nuestro corazón en el espíritu, tienen que ser renovados todos los días. Y solo hay una manera de renovarnos, y es a través de la palabra de Dios. Es a través de la oración. Es la única manera en la que nosotros, utilizando los medios de gracia que Dios nos ha dado para renovar nuestro corazón y renovar nuestra mente. Dice la misma palabra de Dios que cambie nuestra manera de ¿qué? De pensar. ¿Para qué? Para que cambie nuestra manera de vivir, hermanos. La palabra de Dios es la que transforma, decíamos también, es la que cambia realmente y radicalmente a las personas. Eso es lo que yo creo que el Señor ha hecho con cada uno de los que estamos aquí. Él nos ha cambiado. No porque el expositor sea muy bueno de la palabra, aunque tú salgas muy motivado de una exposición con alguien, no es eso lo que debe de cambiarte. Eso te va a durar un rato. Lo que te cambia es el evangelio de Dios. Lo que hizo, escúchame bien, que las 3,000 personas que estaban ese día ahí, más de 3,000 personas, que 3,000 personas se convirtieran, no fue que Pedro era un tremendo expositor de la palabra de Dios. Fue el evangelio. Fue porque lo que predicó fue un Cristo que estaba vivo, un Cristo que fue crucificado, aprendido, crucificado, muerto y resucitado. Y ellos lo habían vivido. Eso es lo que llenaba a Pedro de pasión para compartir el evangelio. Amén, iglesia. Dice Romanos también, porque las cosas que se escribieron, escúchalo antes, ¿para qué se escribieron? Para nuestra enseñanza, dice el texto. Para eso es la palabra de hoy en día para nosotros, iglesia. Es una enseñanza de quién es Cristo, qué quiere Cristo, cuál es el propósito de Dios en la vida de nosotros los seres humanos, mientras pasajeramente pasamos en este lugar, en la tierra. Hermanos, porque nuestra ciudadanía ya no es terrenal. Nuestra ciudadanía es celestial. Los que estamos en Cristo, así debe ser. Bueno, mira, déjame decirte, el libro de los Hechos nos enseña que tenemos que perseverar en la comunión los unos con otros. Amén. Y yo quiero decirte algo antes de empezar, ¿sí? Quiero decirte esto que a veces te digo. Lo que yo te comparto es el evangelio de Dios. Cada uno de nosotros decidimos si estar de acuerdo o no con las cosas de Dios. Pero lo que yo sí te puedo decir es que lo que te comparto es el evangelio de Dios. La decisión que tú tomas alrededor de esto es decisión tuya, no mía. Mi responsabilidad llega hasta decirte algo que esté en la palabra, no mis ideas, no mis ideales, no lo que yo pienso, sino lo que dice la palabra de Dios. Amén. Pero ¿qué es comunión, hermanos? Hoy vamos a hablar acerca de la comunión con los unos con los otros. ¿Qué es comunión? ¿Qué es, hermanos? Quizás lo primero que se viene a nuestro momento, ¿ok? Quizás lo primero que se viene a nuestra mente es el convivir. Quizás puede ser lo primero que se viene a nuestra mente, los que partimos y estuvimos y comenzamos en la iglesia católica, era el momento de la Eucaristía, donde nos formamos, hacíamos una fila y ahí tomábamos la hostia que nos la daba el Padre, ¿verdad? O quizás como cristianos el momento como conocemos de la comunión, que es uno de los sacramentos que Dios estableció, de la Santa Cena. Eso puede venirse a nuestras vidas, o como decía el hermano, una buena amistad con alguien. Pero hermanos, la realidad es que la palabra comunión es mucho más que eso, iglesia. Es mucho más que una amistad. Hace referencia a un término griego que incluso hay iglesias que así se llaman, mucho más profundo y con mayor contenido en una relación, que es la palabra koinonía. ¿Amén, iglesia? Hay iglesias que tienen este nombre, koinonía. Amén. La palabra koinonía significa, escucha, tener algo en común. Significa estar unidos, pero sobre todo significa, escucha, estar, porque esta palabra también tiene mucho más profundidad, estar vinculados por algo en común. Si has visto cuando tú prendes tu celular y le pones en tu celular una parte que dice Wi-Fi o Wi-Fi o como tú quieras decirlo, yo soy muy malo para el inglés. ¿Sí? Si alguien sabe, pues va a necesitar un traductor porque un día le voy a estar predicando a personas en inglés también. Entonces, imagínense, cuando tú le pones el Wi-Fi, ¿qué pasa ahora con los aparatos, con las bocinas? Se conectan automáticamente. ¿Cómo se llama eso? Se vinculan. Vincula tu celular a la bocina del carro, al estéreo. Hermanos, eso es el evangelio para nosotros, es algo que nos vincula. Tenemos algo en común. Como cristianos, ¿sí? Tenemos
que nos une, iglesia. Amén. Amén. Tenemos algo que va mucho más allá, que es que nos vincula. Algo que nos hace y nos mueve a congregarnos, iglesia, para participar, escúchalo, de esa comunión que Dios demanda. ¿Y sabes qué es eso que nos vincula? Se llama fe, se llama Cristo, se llama Evangelio. Y dice la palabra que Cristo, que dice, es el autor de qué? Es el autor y qué? Y consumador de qué cosa? De la fe. ¿Sabes algo? Eso es lo que nos hace estar vinculados los hermanos unos con los otros. Amén. ¿Sabes por qué? Porque Él fue quien puso su vida en la cruz del Calvario para que tú y yo tuviéramos acceso, para que tú y yo tuviéramos un puente para poder llegar y estar en comunión con el Padre Celestial. El único camino, dice la palabra, para llegar al Padre, para tener una relación con Él, para tener una comunión con Él, se llama Jesucristo. Amén, iglesia. ¿No? La comunión, iglesia, a la cual Dios nos ha llamado que perseveremos, es mucho más que solo pasar un buen rato. Es mucho más, iglesia, que solo pasar un rato de compañerismo. Es mucho más que una amistad, iglesia. Es mucho más que todas esas cosas. Es un vínculo más allá de lo terrenal. Es un vínculo, escucha esto, perfecto. Es un vínculo perfecto. Y esa comunión, iglesia, es la que nos impulsa. Esa comunión es la que nos lleva a participar de las cosas del reino de Dios. Amén. No sé si me estás entendiendo. Es esta que te mueve a contribuir con lo demás o con los demás, y está muy ligada al amor, está muy ligada a la necesidad, está muy ligada a la alegría que tú puedes sentir por estar en la casa de Dios, por participar de las cosas de la casa de Dios o del reino, por servir a Dios. Es algo que te une y te vincula de tal manera a Dios, hermano, que tú no puedes vivir sin ello. Esa es la comunión a la cual hemos sido llamados los creyentes. No es una comunión común, por decirlo así. Es una comunión que nos compromete. Es una comunión que muchas veces duele. Es una comunión que duele, y te digo porque a veces tenemos que dejar cosas o tenemos que dejar amistades que no están en comunión o no están vinculadas con nosotros porque no tienen el mismo vínculo que es Cristo Jesús. Esa es la comunión a la cual se refiere el Señor. La iglesia desde su génesis o desde su origen, eso quiere decir, perseveraba en la comunión los unos con los otros. Mira, nos encanta hacer cosas para Dios. Nos encanta inventarnos actividades y propósitos de Dios, y las iglesias se saturan de esas actividades, pero dejan de lado lo más importante. Y lo más importante era en lo que crecía y perseveraba la iglesia primitiva. Número uno, en la doctrina de los apóstoles. Hemos dejado de lado la enseñanza por pláticas motivacionales, por enseñanzas que realmente no edifican nuestras vidas, porque creemos que con nuestras capacidades, sí, efectivamente, tú vas a salir muy motivado de la iglesia ese día, te va a durar ese día, pero mañana te vas a dar cuenta que no te ha cambiado. Porque sabes algo, lo único que nos cambia es el Evangelio de Cristo. Hemos dejado de lado eso. Hemos dejado de perseverar, de comprometernos con la doctrina de Cristo. Y esto es muy importante porque está muy relacionado con lo que estamos viendo el día de hoy, iglesia. Lo que los unía, lo que unía a esta iglesia, lo que los hacía tener algo en común, era justamente que amaban la fe, que amaban al Hijo de Dios, amaban las enseñanzas de los apóstoles, amaban la casa de Dios, iglesia. En resumen, amaban a Dios. Y si nosotros amamos a Dios como decimos amarlo, entonces, iglesia, debemos de perseverar en todas las cosas que nos ayuden y nos acerquen a tener comunión con Dios, a tener comunión con Dios para poder tener comunión los unos con los otros. Hermano, a veces hasta dejar cosas que rompen esa comunión. A veces tenemos que dejar cosas que rompen esa comunión. Porque tú puedes decir, yo no tomo,
Ah, pero estás en un lugar con tus amigos. No, Señor, yo me estoy portando bien. Estás en un lugar donde se expenden bebidas alcohólicas, donde toda la gente está alcoholizada y está bailando de una forma tan sensual que no sé si eso edifique tu vida, no lo sé. Pero decimos, pero es que yo no participo de eso. Claro que estás participando al estar sentado a la mesa con los incrédulos. De entrada dice la palabra, ¿sí? Desde ese momento, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y no te estoy diciendo no vayas a la boda de tu amiga. Mira, yo te voy a dar un consejo. Lo que yo he hecho, lo que hemos hecho nosotros, ¿sí? Como cristianos, es que cuando nos invitan a unos 15 años, cuando nos invitan a una celebración así, con todo respeto vamos, porque no podemos, por ahí me dijeron alguna vez, ¿sí? El día de ayer específicamente, pues dar un mal testimonio. Decimos, bueno, vamos ahí. Y llegamos ahí a ese lugar y nos sentamos y vemos que pasa la señorita en su baile de 15 años, cenamos y pasamos y nos retiramos, porque después de eso viene la música, una música que no edifica mis oídos. No te estoy diciendo que la Biblia te diga no escuches esa música. No te lo dice textualmente, pero hay muchos textos que sí te pueden ayudar a identificar que eso no edifica tu vida. ¿A qué me quedo a escuchar eso? Vas, cumples el compromiso y paso a retirarme. Y tú pregúntame, la gente nos da las gracias por estar ahí, por haber venido. Saben que somos cristianos, gracias por haber venido y listo, pero saben que no podemos compartir porque no estamos en la misma comunión. No hay algo que nos vincula realmente. Oye, hermanos, ¿para qué venía el día de hoy? Ya le eché a perder el domingo, el día del Padre. Si nosotros, hermanos, amamos a Dios, tenemos que buscar las cosas que nos acerquen a Dios. Y en teoría lo que nos acerca a Dios es la comunión los unos con los otros también. Compartir lo mismo, compartimos el mismo evangelio, iglesia. Como lo sería también el reunirnos a orar. No voy a quitar el dedo del reloj y decirte que congregarte también es el martes de oración. ¿Por qué a esa fiesta no viene? ¿Por qué si te invita tu amiga, tú vas a su fiesta? ¿Y por qué si te invita el pastor a otra fiesta que es para Cristo, que es en oración, que nos vincula, porque es algo que tenemos en común como los hermanos, no vienes? ¿Te das cuenta cómo nos confronta esto? A mí me confrontó primero que a todos ustedes, pero eso es la verdad. A la fiesta no puedes faltar porque ¿qué van a decir? Pero el día que el pastor te dice no faltes aquí, ese día sí puedes faltar para tu Dios, no para mí. Mi deber es enseñarte lo que bajo la luz de la palabra está bien y está mal. Al final, te lo dije yo al principio, cada uno decide. Pero ¿cómo nos vamos a relacionarnos unos con los otros si te vamos a tener comunión los hermanos de entrada? ¿Cómo vamos a aprender? Porque por eso hay dudas en nuestra vida, porque quieren que todo se los enseñe el pastor. Él sí tiene tiempo. Él por eso es el pastor, ¿no? Él se la pasa en su casa, él no va a fiestas, por eso, porque tiene que ser pastor y tiene que estar atendiendo para que yo aprenda los domingos. Bueno, te digo que aquí el jueves también enseñamos algo. Pero ¿sabes por qué? Porque hay ignorancia en el pueblo de Dios, porque no hay enseñanza de la doctrina, porque no perseveramos en la doctrina. Con los domingos no basta, iglesia, para que tú perseveres. Yo te decía el domingo pasado algo muy duro y cruel, te decía, si yo abro una reunión los miércoles, ¿vas a venir o me vas a dejar aquí plantado? Mira, la respuesta la tengo porque lo he visto en los ministerios. Así de duro es, hermano. Hermano, tenemos que hacer un compromiso con Dios. Para poder estar en comunión necesitamos estar vinculados. Y tenemos un vínculo, pero muchas veces ese vínculo no es más fuerte que el vínculo de la vida. Qué tremendo, hermanos. Si hay comunión entre nosotros hoy en día es porque hemos creído. Y si hemos creído, entonces es que ahora nosotros debemos perseverar en esa comunión, primeramente con Dios, iglesia, para después perseverar en la comunión los unos con los otros. Si tú no tienes comunión con Dios, menos o más difícil va a ser que tengas comunión con los hermanos. Para eso necesitamos participar de las cosas de Dios, ¿sí, iglesia? Así como es necesario crecer y perseverar en la enseñanza de los apóstoles, también es necesario perseverar, escúchalo, en la comunión los unos con los otros. Así dice la palabra de Dios. Es necesario perseverar en las cosas que nos llevan a tener esa comunión. O sea, ¿tú cómo vas a perseverar en algo en lo que no participas? ¿Cómo perseverarías en eso?
Hermano, quizás en tu mente ahorita estás pensando, bueno, ¿qué estoy haciendo en esta congregación? Esto es muy radical. ¿Cómo vas a perseverar en la comunión con tus hermanos si no estás con tus hermanos? ¿Cómo vas a crecer en el conocimiento del Evangelio si no estás participando del Evangelio? ¿Sabes algo? Hay un hombre conocido como Juan y le decían el discípulo amado. Él tenía comunión con Dios. Abre tu Biblia por favor en Primera de Juan. Primera de Juan 1:3. Mira lo que dice. Wow. Hermano, esto nos va a ir acercando y te vas a dar cuenta de la importancia de cómo la palabra está toda relacionada. Y mira, dice lo siguiente en Primera de Juan 1:3. ¿Ya lo tenemos? Perfecto. Voy a dar un poco más. Ya lo tienes ahí en tu Biblia. Si no lo tienes, aquí está la pantalla. Dice lo siguiente. Dice ahí Juan: lo que hemos visto y oído, ¿eso qué hacen? Os anunciamos. Yo te pregunto algo, iglesia. Lo vimos la semana pasada. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y yo te dije cuál era la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era? Cristo, era el Evangelio, era el mensaje de salvación. Y mira lo que ahora dice Juan. No es el libro de los Hechos, es Juan. Dice, lo que hemos visto y oído, dice, eso anunciamos. Lo que estaba anunciando Juan era lo que anunciaban los apóstoles, que era la doctrina de los apóstoles. Dice, para que también, escúchalo, esta es la parte fundamental. Dice, para que también vosotros, a quienes les estaba hablando Juan o les estaban hablando los apóstoles, dice, tengáis comunión con nosotros. Dice Juan, si hay algo con lo que podemos relacionarnos, es lo que hemos visto y oído que te estamos predicando. Si hay algo que nos relaciona y nos vincula, dice Juan, que sea el Evangelio. Eso nos va a hacer estar en comunión con nosotros, les dice Juan. Y nuestra comunión, aún mejor, dice, ni siquiera es verdaderamente con el Padre, con el Hijo Jesucristo. Cuando nosotros, hermanos, realmente hacemos efectiva esta comunión y nos congregamos para estar y relacionarnos en el conocimiento de la palabra de Dios, perseveraban en la doctrina y perseveramos en la comunión de los apóstoles, en la comunión, los unos con los otros. Es gracias a ese evangelio que se nos ha predicado. Ese es el centro. Lo que nos vincula es el Evangelio, es la palabra de Dios, es la fe en Jesucristo. Dice Juan, lo que nosotros hemos visto y oído. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie se los contó. Quiere decir que ellos mismos, dice aquí, lo que escuchamos con nuestros propios oídos, lo que vimos con nuestros propios ojos, eso nos consta. Eso es lo que predicamos, no lo que se le ocurrió al pastor, no lo que se les ocurrió a ellos en ese entonces, no, lo que ellos vieron y vivieron. Eso es lo que estaban enseñando. ¿Qué cosa, Juan? Mira la pantalla, Abraham. Vamos a poner ahí un texto que traemos en la Nueva Traducción Viviente. No lo busques, lo vamos a ver en la pantalla. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 2. Fíjate lo que anunciaban. Y dice aquí, les anunciamos, ¿ok? ¿A quién anuncian? Al que existe, dice desde el principio. Ese era el mensaje y esa era la doctrina de los apóstoles. A quien hemos visto y oído. Nadie nos ha contado. Dice que lo vimos con nuestros propios ojos, lo tocamos con nuestras propias manos. Escucha esto, Él es la palabra de vida. Por eso decimos que Cristo es el Evangelio es Cristo. Él es la palabra de vida. Está diciendo, Él es el Evangelio. Dice aquí, Él quien es la vida, nos fue revelado, dice, y nosotros lo vimos. Y ahora, ¿qué hacían ellos? Dice, testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Esto es lo que anunciamos, amén, y testificamos, dice Juan, el Evangelio de Cristo. Y la iglesia perseveraba en esa doctrina, en lo que ellos habían visto y en lo que ellos habían escuchado, amén. Pero fíjate lo más importante, dice, y ahora la compartimos. Esto es, la anunciamos, la testificamos. Eso quiere decir que la comparten para que también ustedes que nos están escuchando tengan algo en común con nosotros. Pero mejor aún, tengan algo en común con el Padre y tengan algo en común con el Hijo. Amén. Mira, esta es parte fundamental. Decíamos que perseverar en la doctrina de los apóstoles
no tenía únicamente como propósito hacer un cúmulo de conocimientos, ¿verdad? Teológicos, sino compartir eso que aprendimos, ¿sí o no? Que es el mensaje de salvación. Y ahora en esto vemos el propósito de compartir esa doctrina de los apóstoles que hemos aprendido. ¿Cuál era el propósito de que la iglesia primeramente perseverara en la doctrina de los apóstoles, iglesia? ¿Mande? Que tuvieran, aleluya, comunión los unos con los otros, pero dice Juan, con el Padre y con el Hijo. ¿Te das cuenta, iglesia? A ver, no sé si me entendiste. El propósito de perseverar primeramente en la doctrina, en el conocimiento, es que tú y yo entendamos que eso es lo que nos va a hacer estar en comunión, el Evangelio, no otra cosa. Escúchame bien. El Evangelio, la palabra de Dios, es la comunión que Dios demanda de nosotros, los creyentes, los cristianos. Era tener algo que nos uniera con el Padre, con el Hijo y los unos con los otros. Por eso primero perseveraban en el conocimiento de esas enseñanzas. Y teníamos que estar, hermanos, en esa doctrina para que eso nos llevara a estar en comunión los unos con los otros. No existe mayor ni mejor motivo, iglesia, para estar unidos, para tener comunión los unos con los otros que este. Nadie entendió. Mira, los apóstoles y la iglesia daban testimonio de la comunión que tenían los unos con los otros. Amén. ¿Por qué, hermanos? Amén. Porque tenían algo que los vinculaba, que era la fe. Y esa fe los movía a interesarse los unos por los otros. Eso es lo que hacían. Cuando tú conoces la doctrina de Cristo, tú sabrás que esa fe te va a llevar a tener comunión con los otros. Y te va a hacer que para lograr esa comunión, tú te intereses por los demás. De hecho, la palabra comunidad, iglesia, tiene una definición. Y es un grupo de personas que tienen algo en común. Nosotros somos una comunidad. Y ese algo en común es lo que nos une. Amén. Amén. Ese algo en común es lo que nos une. Pues dice Juan, si anunciamos esto, si anunciamos el Evangelio, si anunciamos lo que existe desde el principio, iglesia, es para que de igual manera, dice Juan, ustedes tengan comunión con nosotros. Si hay algo por lo cual nos vamos a poder juntar, ustedes con nosotros, escúchame esto es muy importante. Si vamos a poder relacionarnos, que sea por Cristo. Si vamos a tener comunión como Dios la demanda, que sea Cristo el vínculo, no otra cosa. Amén. Amén. Como diciendo, para que estemos en lo mismo, para que estemos en el mismo sentir. Eso es lo que está diciendo. Que Cristo, dice el mensaje, el Evangelio es lo que nos va a unir, que Cristo es la vida eterna. Ese es el mensaje de salvación, hermanos. ¿Sabes algo? Juan conoció a Dios. ¿Sabes por qué? Porque conoció a Jesús. Y el mismo Jesús le dijo, hermanos, a un hombre, ¿sí? ¿Qué le dijo a este hombre? Este hombre se llamaba Felipe. Le dijo, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Entonces Juan tenía comunión con el Padre gracias a que creía en el Hijo. Ahí estaba la comunión. Tú no puedes, escucha, tener esta comunión de la que estamos hablando el día de hoy en un sentido amplio y estricto. Tú no puedes caminar con Dios. No puedes estar de acuerdo, iglesia, con Dios, si no has creído en su Hijo. Si no has creído en la doctrina de Cristo, tú no puedes tener comunión con el Padre Celestial. Amén. Por lo menos la que demanda Dios. Dice la palabra de Dios, no te unas en yugo desigual. Y tú dices, a ver, yo me uno porque pues, me voy a unir en yugo desigual. ¿Y qué hiciste ahí? ¿Desobedeciste? ¿Estabas de acuerdo con la doctrina? No. ¿Sabes qué pasó? Que no has perseverado en la doctrina de los apóstoles, porque eso es parte de la enseñanza de Dios. Y al no perseverar en la doctrina de los apóstoles, tú no puedes estar en comunión con Dios. ¿Por qué, pastor? Pues que yo creo en todo lo demás. Sí, pero no le hiciste caso a esto que decía el Señor. ¿Qué le estás diciendo a Dios? Que no estoy de acuerdo con lo que tú dices, Señor.
Primeramente necesitas estar de acuerdo y tener algo en común para entonces poder caminar con Dios. Tú no puedes caminar con Dios si no estás de acuerdo con lo que Él dice. No lo estoy diciendo yo, búscalo en la palabra, es un texto bíblico, no me lo inventé yo, no te enojes conmigo. Enójate con el Señor número uno o vete a otra iglesia donde te prediquen otras cosas. Eso dice la palabra. Tú no puedes tener comunión a la cual se refiere Hechos, el libro de los Hechos, con una persona, ni siquiera con un familiar que no cree en lo mismo que tú crees. Tú no puedes tener comunión. Es que también son cristianos, sí, pero predican la misma fe que tú. Tú no puedes tener comunión con ellos. Y tú vas a decir, ay hermano, qué radical. Bueno, tú puedes tener comunión con ellos como el mundo le entiende. Claro que la puedes tener, pero como el mundo la entiendes, no como Dios la pide. Tú puedes tener algo en común con las personas que no creen en lo mismo que tú. Sí, cierto, tenemos muchos amigos así. Tú puedes tener comunión con ellos, sí, o con una persona, con un familiar que no cree lo mismo que tú. Sí puedes tener comunión, pero puedes tener una comunión como el mundo la entiende, no como Dios la demanda. La comunión a la cual se refiere Lucas, escucha bien, esta es la parte esencial, tiene como vínculo la fe en el Hijo de Dios. ¿No me entendieron? Tiene como vínculo la doctrina de los apóstoles. La comunión en la que perseveraba la iglesia según el libro de los Hechos 42. Y mira que cuando tú te brincas las reglas de Dios, por eso luego tenemos problemas y no estamos de acuerdo. A veces en el mundo no estamos de acuerdo. Tenían como vínculo la fe en el Hijo de Dios. El libro de los Hechos capítulo 2 versículo 42 tenía como vínculo, tenían como cosa en común la fe en Cristo. Eso era lo que los unía. Eso era por lo que estaban unidos. ¿Qué hacían? Participaban de las cosas de Dios. Tú, iglesia, escúchame, no puedes tener la comunión con Dios con una persona que vive o predica un evangelio diferente al que tú debes de vivir o vives y predicas. No. El libro de Amós, capítulo 3, versículo 3, no lo busques, dice lo siguiente, mira, así de sencillo: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Pues si no estás de acuerdo con alguien, hermano, vete a lo terrenal, que va para la derecha y tú vas para la izquierda, andarías junto con él. ¿Cuál es la respuesta? No, hermanos. El problema es que al hombre le importa más la comunión como el mundo la da. Ese es el problema, que como Dios la demanda. Nos interesa más la comunión como el mundo la ofrece, que como Dios demanda de nosotros, que tiene que ser la comunión. Abre tu Biblia, mira. Segunda a los Corintios 6:14, para que veas que no te estoy contando mentiras. Textos bíblicos, hermano. Una predicación tiene que estar llena de textos bíblicos. Mira, he escuchado predicaciones donde usan un solo texto bíblico en toda la predicación. Todo lo demás es motivación. Qué bueno, gloria a Dios. Segunda a los Corintios 6:14. Y muchos los uso sin tenerte que decir el texto y te digo, no lo busques, pero te lo digo. Mira, segunda a los Corintios es así, 6:14. Mira qué hermoso texto nos acabamos de encontrar aquí. Oh, qué verdad tan maravillosa. Y dice lo siguiente, que dice, no os unáis, dice, en yugo desigual. ¿Con quiénes? Y lo primero que hacemos, ¿qué es? Unirnos. Decirle a Dios, yo no estoy de acuerdo. Pero entonces tú no puedes tener comunión con Dios ni con los demás. Porque la unión de la que estamos hablando y la comunión es en Cristo Jesús. Pero bueno, algunos dicen que este texto nada más se aplica a algunas cosas. Dice, porque qué compañerismo, dice, tiene la justicia con la injusticia. Todos hablamos en los varones que como el hombre demanda la justicia. Vemos algo corrupto, nos pasa algo y Señor, exhibe tu justicia. Le pedimos a Dios que exhiba su justicia. Señor, mira lo que tú sabes que yo hice bien y mira lo que me está pasando, pero yo sé que este hombre que me hizo ese mal, tú vas a exhibir tu justicia, Señor. Oye, es que cómo hay corrupción en el mundo, Señor. Qué injusticia, y demandamos justicia de Dios. Y le digo a los varones, sí, el detalle es que nunca te das cuenta que también tú vas a ser juzgado. ¿Por qué no demandas justicia para lo que tú haces mal? Dice aquí, ¿qué compañerismo tiene pues la justicia con la injusticia? ¿Qué compañerismo tiene el que ha sido justificado con el que no ha sido justificado?
Si lo quieres ver de las dos maneras, porque la justicia tiene dos connotaciones. ¿Qué compañerismo tiene hacer el bien con hacer el mal? Dice este texto, dice, ¿y qué comunión? Dice, la luz con las tinieblas. ¿Qué comunión tiene Dios con el mundo? ¿Qué comunión tiene Dios con el mundo, iglesia? ¿Qué dice la palabra acerca de esto? Hay un texto, incluso nos dice que cuando tú eres amigo del mundo, ¿qué sucede? Gloria a Dios. Es que el pastor es bien gacho y es bien santo y es bien malo y nos quiere quitar todas nuestras amistades. No, te dije al principio, tú decides. ¿Sabes algo? Este texto, y no es conjugo desigual, es un texto conocidísimo, de los más conocidos. Pero ¿sabes algo? Este texto y estos versículos no son textos y versículos que solo deban aplicarse, escúchame bien, a la hora que alguien va a buscar una pareja o a casarse. Porque este texto lo utilizamos textualmente para eso, ¿no? Cuando alguien te dice, oye, es que hay un muchacho, ¿verdad? Que está ahí bien guapetón y pues yo no soy fea. Y dices, quiero tener, oiga, y es cristiana. No, pero va a la iglesia. Si aquí iglesia va, ya cuando dice que iglesia va, dice, ay Señor, líbrame del mal. No, dices tú, no, pues no es cristiana, pero me voy a convertir. ¿Cuántas veces he oído eso? De esos que voy a convertirlo, ¿no? Hermanos, este texto no aplica nada más para esto. Pastor, esta fue una pregunta que una vez me hicieron unas jóvenes en otro grupo de jóvenes, no en esta iglesia, que me hicieron esta pregunta. Es que aquí no hay suficientes jóvenes, y es una preocupación para nosotros los que somos papás, ¿verdad, hermano Juan? Que queremos que nuestros hijos estén en yugo igual, pero no hay, me decían, no hay suficientes jóvenes. ¿Cómo quiere usted que tengamos novios y nos unamos en yugo desigual? ¿Sí? Y no nos unamos, en yugo desigual. Y yo les dije, muy bien, yo te voy a decir algo. ¿Y cuántos de tu escuela, ayer se lo dije a los jóvenes, a cuántos de tu salón les has compartido para que entonces haya jóvenes en este lugar? Es más, muchos ni saben que eres cristiano. Muchos de los compañeros de nuestros hijos no saben siquiera que son cristianos. Hermanos, este texto aplica a todas las relaciones que podamos tener, sean de amistad, sean con fines matrimoniales, sean familiares e incluso de negocios. Te dice el Señor, no te unas en yugo desigual. Y aún así decidimos no hacerle caso. Hermanos, nosotros tenemos algo en común cuando creemos en el Hijo de Dios para vida eterna, porque pasamos a ser hijos de Dios, pasamos a formar parte de la familia de Cristo. Primero a los Corintios 1:9, abre tu Biblia por favor. Fíjate bien, aquí vamos a encontrar que te estoy diciendo que esto no es algo que se me ocurrió, sino que Dios nos ha llamado a algo. Primero a los Corintios 1:9, y a qué, mira, es tanta, dice, la fidelidad de Dios este texto, que Él nos ha hecho un llamado. Y dice el texto, ¿qué dice? Y fiel es Dios, dice, por lo cual fuimos llamados ¿a qué? A la comunión. ¿Con quién? Con su Hijo Jesucristo. Incluso Jesús es el único camino para ir al Padre. A eso fuimos llamados. Pero es una comunión como Dios demanda, no como nosotros la entendemos o creemos. Andarán, dice, amosos juntos si no tuvieran algo en común. Mira, vamos a hacer un ejercicio. ¿Estaríamos congregados, iglesia, aquí si no estuviéramos de acuerdo? Yo creo que no. Hermano, ¿te casarías con alguien que no está de acuerdo contigo en la fe? Nadie respondió. ¿Sabes por qué? Porque al final hacemos lo que nos da la gana. Nos interesa, te decía, la comunión como el mundo la entiende, no como Dios la demanda. Y ¿sabes lo primero que hacemos? Es que nos pasamos, perdóname la palabra, por el arco del triunfo esta verdad bíblica. Pastor, es que ¿sabe algo? Somos tan parecidos. Coincidimos en el 99.9 de las cosas. Lo único que no tenemos en común es la fe en Cristo. Como si fuera algo pequeño cuando es lo más importante. Tu filtro de tus relaciones, no solo de matrimonio, de amistad, familiares, debe de ser la fe en Cristo Jesús. ¿Está duro? Sí, está duro. Es que yo lo voy a convertir, pastor. Déjame decirte que el 90% de las veces que me han dicho eso, se han divorciado, se han separado.
Porque tú no conviertes a nadie. Si el varón no ha escuchado el evangelio, te lo decía, si el adicto no ha escuchado la palabra de Dios, ¿tú crees que por tu bonita cara lo vas a convertir? No, porque lo que nos cambia es oír, porque por el oír, por la fe, viene la fe. Y el oír la palabra de Dios, no lo que tú digas, no lo que tú, qué bonito hablas, qué buen psicólogo eres tú, no, eso no lo va a cambiar. Por eso como cristianos pensamos que la psicología o la parte de la psicología no encaminada hacia la palabra de Dios, hermanos, no tiene sentido, no lo sé. Cuando tú usas la psicología y utilizas a Dios en medio de eso, bueno, puede tener un muy buen final. Es que yo lo voy a convertir. A ver, otro ejercicio. ¿A quién le gusta? Voy a hacer una pregunta y les pido que levante la mano. ¿A quién le gusta más el rojo que el azul? Levante su mano, de esos dos colores, no que, de esos dos, no, ya sé que a uno nos gusta más el negro. ¿A quién le gusta más el rojo que el azul? Ya dijo la hermana Lupita, ya hay uno. La hermana también ayer nos dijo que hay uno. ¿A quién le gusta más el azul que el rojo? Okay. ¿Estamos de acuerdo, hermanos, en base al color? No. Hay dos personas, a lo mejor la mayoría sí, hay dos personas que no. ¿Sí? Si fuera por los colores, ¿estaríamos en comunión? No. No, ¿verdad, hermano? Y estamos en la misma iglesia. Es más, mira, a mí me pueden gustar los tacos de suaperro, pero a otros les pueden gustar como a mi hijo los tacos de bistec. A unos, como a mi esposa, le puede gustar la Coca-Cola. A otros, como a mi suegra, le puede gustar la Pepsi. Unos incrédulos que no tienen conocimiento del deporte le pueden ir a la América, pero otros que sabemos de fútbol le vamos a las Chivas. Al santo ni lo metemos, hermano René, porque por favor ni dinero tienen. No, las Chivas están igual también, no tienen para comprar nada. Hermanos, podemos no estar en comunión en esas cosas, pero eso no es lo que nos une como cristianos. No es un color, no es un refresco, no es un equipo deportivo, no es algo terrenal. Lo que nos une a nosotros es lo más valioso y importante, y se llama fe en Cristo, la fe en el Hijo de Dios. Y eso es lo que nos hace estar en comunión los unos con los otros. Y en eso dice Dios que tenemos que perseverar, porque hemos sido llamados a la comunión, iglesia. Esa es la comunión como Dios la demanda. Dios nos ha llamado a tener comunión con su Hijo. ¿Cómo tendremos comunión con su Hijo cuando somos amigos del mundo? La palabra es muy clara, no lo digo yo. Peléese con el Señor, quejese con el Señor. Al pastor ni lo mire por eso. Dios nos ha llamado a tener comunión con el Hijo. Y es por medio de Él que nosotros podemos tener comunión con el Padre y comunión los unos con los otros. Porque Cristo, te lo decía yo, grábate esto, es el vínculo perfecto de la unidad. Él es el vínculo perfecto. Pues la iglesia primitiva perseveraba en esa comunión, los unos con los otros, gracias a que perseveraban, escúchame bien, en la doctrina, ¿sí?, de los apóstoles. Ese es el problema. Nuestra ignorancia. Tú no puedes perseverar en la comunión si no perseveras en la doctrina, porque entonces no conoces qué es lo que Dios demanda. Y ese es el problema por el cual hay tantas dudas en nuestra vida y no sabemos y nos peleamos por eso, porque queremos seguir teniendo una comunión con el mundo, porque nos hace falta aprender. Nos hace falta realmente aprender la doctrina de los apóstoles, la doctrina de Cristo. Cuando tú la aprendes y la entiendes, esa palabra transforma tu corazón. Y aunque la Biblia no dice que no puedas bailar, que no puedas escuchar música secular, tu corazón dice: eso no edifica mi vida. Pero eso no sucede sino hasta que tú te comprometes con el Señor en aprender la doctrina. Por eso la iglesia primitiva, lo primero que entendía que tenía que hacer era perseverar en las enseñanzas de Cristo. ¿Para qué? Para poder estar de acuerdo con Él, iglesia. Era como estar estudiando, terrenalmente, la misma carrera. Estamos en una misma carrera, de hecho, que es la carrera de la fe, hermanos. Ellos, escúchalo bien, entendían que ese conocimiento, esa perseverancia que vimos la semana pasada en el conocimiento de Dios, los acercaba justamente a Dios y los llevaba a mantenerse en comunión los unos con los otros, iglesia, en unidad. Gracias a eso que estaban estudiando juntos todos los días en el templo y en las casas, y no solamente estudiaban, sino que dice que compartían, que partían el pan.
Porque cuando tú perseveras en la enseñanza y en la doctrina de Cristo, tú sabes qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y Él quiere que nosotros estemos en unidad. Al principio alguien dijo algo, ¿sí? No sé, fue el hermano René. Decía, habitar juntos y en armonía. Cuando tú conoces a Cristo, sabes qué es lo que hace bien y qué es lo que hace mal. Sabes lo que le agrada. Sabes que no es lo que tú piensas, lo que tú deseas, sino lo que ahora quiere Dios de mi vida. Por eso es posible perseverar en la comunión los unos con los otros. Amén, iglesia. Y ellos entendían eso. Las 4 cosas, escúchame bien, en las que perseveraba la iglesia primitiva, no son cosas aisladas. Por eso esta es una enseñanza que te pido que escuches todas las enseñanzas, porque una te lleva a la otra. Son cosas que se relacionan completamente una con la otra y una te lleva a la otra. Perseverar en la enseñanza te va a llevar a estar en comunión con los hermanos, a tener, como decía Juan, algo que nos una. Tenemos de algo mismo que hablar. Y ya te dije, también hay comunión en el mundo. Sí, no te estoy diciendo que no, tienen algo mismo de qué hablar, del fútbol, perfecto. Hay una comunión, pero esa no es la comunión que te acerca a Dios. Porque no es el fútbol lo que te acerca a Dios. No es estar en comunión con tus amigos porque ellos ven el fútbol y por eso yo estoy cerca de Dios. No. En lo que perseveraba la iglesia era en la comunión en base a la misma fe que predicaban, que enseñaban, que aprendían. Por eso cuando nosotros, iglesia, perseveramos en la doctrina de Cristo, entonces, iglesia, es que podemos tener comunión con el Padre y a su vez con los hermanos. ¿Con quién? Y esta es la pregunta, ¿quieres tener comunión tú? ¿Con Dios? Los veo bien temerosos. ¿Y sabes algo? ¡Qué bueno! Porque entonces te vas a enlazar. ¿Con quién quieren tener comunión? Con Dios. A ver, voy a pasar de uno por uno para ver qué me dice uno por uno. Que lo digan con su boca y lo confiesen. Porque hay una cámara, no te creas, que los está grabando. No, hermano, nos está escuchando el Señor. Yo quiero tener comunión con Dios. Yo creo que tú quieres tener comunión con el mundo. Tus actos y tus hechos dicen que te interesa más la comunión con el mundo que con Dios. Porque como te dije al principio, perdóname, hermano, a las fiestas sí vamos, y me incluyo. Pero bueno, por lo menos yo digo, voy a las fiestas, pero también vengo a la casa de Dios todos los días. ¿Con quién quieres tener comunión? Tu boca puede decir una cosa, pero tus hechos dicen otra. Te lo decía la semana pasada, muchos de nosotros estuvimos bajo un yugo de esclavitud erróneo y equivocado, que no era el de Cristo, y vivíamos en la iglesia. Y hoy que tú tienes la libertad, y te decía incluso de ofrendar por gracia, por gratitud de Dios, ese día es cuando más batallamos para hacer las cosas para Dios. Ah, qué caray. Hermano, el hombre sin Cristo, escucha, busca en las cosas terrenales que a él le interesa, que a él le conviene la comunión con los otros. Fíjate bien lo que te estoy diciendo, ¿sí? Ah, es que a él le gusta, como les decía, yo pongo el fútbol porque me gusta el fútbol. A él le gusta el fútbol, entonces haces más relación con él. En la escuela, los mismos grupos se hacen en base a cosas en común, ¿sí o no? En las amistades, ¿verdad? Los nerds con los nerds. Los desordenados, malamente, con los desordenados, ¿sí? Hacen sus grupos en base a eso, porque lo que nos interesa es lo que nosotros pensamos. En eso buscamos la comunión, los unos con los otros. Pero el creyente, así debiera de ser, no busca la comunión, busca primero a Cristo para en base a eso hacer comunión con nosotros. ¿Te das cuenta de la diferencia? Porque cuando Cristo es el filtro, cuando la palabra, cuando el evangelio es el filtro para nuestras relaciones, y quiero invitarte a eso, que la palabra de Dios sea tu filtro para tus relaciones, no lo que yo te dije. Ve y busca la palabra, estudia la palabra. Esa debe de ser la palabra de Dios, el filtro para cada una de nuestras relaciones en todos los sentidos. El hombre, ¿sí?, en Cristo Jesús busca primero precisamente a Cristo para en base a eso determinar quiénes van a ser sus amistades, qué es lo que voy a hacer, cómo me voy a relacionar con los demás. Porque sabe qué es lo que le gusta y qué es lo que le agrada a Dios. Hermano, ¿es radical? Sí, es radical. Pero es el evangelio de Cristo. Tú no vas a entender esta comunión de la que yo te estoy predicando, de la que habla la Escritura, ¿sí? Si tú sigues, hermano, y si tú entiendes o no entiendes
que quien está demandando esa comunión es Dios. Si tú estás pensando que es que pobre hermano, qué aburrido. Ayer yo le decía a los jóvenes, el único amigo que tengo, amigo, digamos así, como amigo, no tanto como hermano. Hermano tengo a todos mis hermanos aquí, como amigo le decía, es Natán. Yo dejé mis amistades completamente, porque ¿sabes por qué? Porque no había algo en común con ellos. No había algo en común. Yo nunca tomé, yo nunca fumé, pero entonces ¿para qué quiero estar sentado a la mesa con alguien que está tomando y está fumando y está platicando de puras barbaridades? Hermano, no te estoy diciendo que hagas lo mismo. Yo te estoy diciendo que así he entendido que es el evangelio, la luz y las tinieblas. Yo he discutido muchas veces con mis hermanos por la fe, mis hermanos de carne. He dejado familiares porque no estamos en la misma fe. No compartimos la misma fe. ¿Qué tenemos en común? Lo terrenal tengo en común con muchas personas, pero lo que realmente me interesa es agradar a Dios. Y lo que demanda Dios de nuestras vidas es que estemos en comunión y estemos unidos por un vínculo que es perfecto, que es Cristo Jesús, iglesia. Amén. La comunión con Dios requiere que estemos de acuerdo con Él, hermanos. Tú tienes que estar de acuerdo con lo que Él dice. Y su palabra es lo que nos dice para que tú puedas unirte con algo. Para que tú puedas andar y caminar con Él, tú tienes que estar de acuerdo con Él, ¿no? En los grupos de WhatsApp, ¿no? Que hacemos a veces. ¿Sí? Tú te unes porque tenemos algo en común, aunque sea terrenalmente. Tenemos el WhatsApp de la familia, comúnmente, ¿no? Donde nada más está tu familia, ¿no? Tenemos el WhatsApp de los compañeros de trabajo. Tenemos, o como Natán, que tiene 800 WhatsApps ahí de muchas cosas con todos, los del trabajo, los de administrativo, y tiene ahí un montón de cosas, ¿verdad? Tenemos todos eso, está bien, tenemos algo en común, algo que nos vincula. A veces es el trabajo, a veces es la amistad, a veces es todo. Pero como hijos de Dios, lo que debe de vincularnos es justamente el evangelio. Es la palabra de Dios, hermanos. Ahora, ¿cómo podremos vincularnos? Vamos a entrar a la última parte de esta enseñanza, que es muy importante. ¿Cómo vamos a poder vincularnos con Dios? Primeramente, si estamos en pecado. Te digo algo, esta fue la parte más dura en mi vida. ¿Cómo puedes estar en comunión con Dios si estás en pecado? La Biblia dice que todos somos pecadores, ¿sí o no? Que fuimos destituidos incluso de la gloria de Dios por eso, porque por el pecado. Necesitábamos un Salvador que ya hizo su trabajo, vino y nos rescató. Bueno, pues para estar y caminar y tener comunión con Él, necesitamos ponernos a cuenta con Dios. Primera de Juan, abre tu Biblia por favor. Capítulo 1, versículo del 6 al 7. Dice lo siguiente, fíjate bien, si tenemos que comunión con Él, está hablando con el Padre, y andamos en tinieblas, esto es en pecado, dice, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él es luz, dice, tenemos comunión los unos con los otros. Amén. Amén. Hermano, no hay manera, iglesia, sino solamente de ponernos a cuenta con Dios para estar en comunión con Él. No hay otra manera. Para estar en comunión con Dios, incluso estar en comunión con los demás, porque Él es el vínculo, necesitamos ponernos a cuentas con Él. Y la manera, escúchalo bien, es confesando nuestros pecados, no al sacerdote en la casita donde vas y te hincas y le dices tus pecados, no, sino a Dios y arrepintiéndote de tus pecados, algo que Él mismo estableció. La semana pasada señalábamos esto, hermano, que esta enseñanza del arrepentimiento era parte de la doctrina de los apóstoles. Juan bautizaba con un bautismo que le conocemos como el bautismo ¿de qué? Del arrepentimiento. Los apóstoles predicaban en la doctrina del arrepentimiento para perdón de nuestros pecados. El mismo Jesús lo hacía, era parte de la doctrina. Te decía, si no conoces y perseveramos en la doctrina, sentado en tu casa, no vas a poder estar en comunión con Dios ni los unos con los otros. Pensamos que viniendo el domingo es suficiente, no lo creo, iglesia. Pero ya te dije al principio, nuevamente te lo digo, es una decisión de cada quien. Juan 1:9, no lo busques. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¡Qué buena noticia! Esta era la doctrina de los apóstoles. Era parte de la doctrina de Cristo, hermano. Cuando nosotros nos arrepentimos y le confesamos nuestros pecados a Dios, es hasta entonces que Él nos perdona y nosotros podemos tener comunión con Él.
Podemos tener comunión con Él porque Él es santo. Él no puede convivir cuando nosotros estamos en pecado. Ahora, lo contrario a la comunión, ¿qué es? Es la desunión, el desacuerdo, porque la comunión es una unión común. Es estar en desacuerdo, es estar en desunión. Y está de más decirte que mientras estemos viviendo en pecado, entonces, hermanos, es imposible estar en comunión con el Padre, con el Hijo e incluso con los demás hermanos. Porque si tus demás hermanos están viviendo, esforzándose por vivir en la santidad como demanda Dios, con la cual nadie lo veremos si no vivimos en eso, tú no puedes estar en comunión. ¿Sabes cuál es el vínculo perfecto del mundo? ¿Cuál? El pecado. ¿Sabes cuál es el vínculo perfecto de los creyentes? Cristo. ¿Ves por qué no puede haber comunión? Y Él mismo lo dice. La luz con las tinieblas, el incrédulo con el crédulo, el injusto con el injusto, el que cree con el que no cree. ¿Por qué no puede haber comunión incluso en el mundo? Por eso cuando dice que la comunión, iglesia, y perseveraban en ella, no debemos limitarnos a una simple relación de amistad con los otros, sino algo mucho más profundo. Donde la iglesia entienda, por favor, que para perseverar en la comunión los unos con los otros, hermanos, esto es claro, no solo necesitamos, claro, tenemos a Dios, a su Espíritu Santo, sino que tenemos que hacer nuestra parte. Hay una parte que le corresponde al cristiano, es responder al llamado de Dios. Dios nos llama a comunión, pero también nos dio una libre elección. Esa libre elección es la misma que yo te estoy dando al principio de la enseñanza. Tú decides lo que crees o lo que no crees. Tú tienes esa libre elección. Dios nos ha llamado a tener comunión con el Hijo. Y la comunión a la que se refiere es esta que te estoy platicando. Es una comunión mucho más profunda, donde la iglesia entienda que perseverar la comunión los unos con los otros, necesitamos hacer nuestra parte. Y hacer nuestra parte es darle tiempo a Dios para congregarnos. ¿Para qué? Para aprender, iglesia, para relacionarnos los unos con los otros. Hermanos, tenemos mejores amigos en el mundo que mejores amigos dentro de la iglesia. ¿Sí o no? Sí. Te preocupas más por los amigos del mundo que por los amigos de la iglesia. ¿Cómo vamos a perseverar en la comunión si somos domínguez? ¿Cómo, hermanos? Porque mira, siquiera yo dijera todos los días en las casas, dice el texto, bueno, que eso no justifica, porque primero dice que todos los días en el templo y en las casas, como diciendo, esto es un complemento de lo que ya dije, que era que se reunían todos los días en el templo. Qué bueno fuera que en nuestras casas, y me incluyo, tuviéramos ese tiempo que dice aquí, pero no lo tenemos. No lo sé, pudiera ser alguno que sí. Pues mira, más difícil, Hechos 2, 44, 45. Velo por favor, hermanos. Velo, por favor, es importante que veas. Hechos 2, 44, 45. Te digo que vamos a terminar, pero todavía no terminamos. Pero ya mero, hombre, un día que te vayas, casi siempre me tardo 45 minutos, hoy me voy a tardar 1 hora 10. De una vez te lo digo. Pero es que es muy importante, hermanos. Mira, Hechos 2, 44, 45. Dice lo siguiente. Esto hace más difícil la comunión que demanda Dios de nuestras vidas. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían comunión, dice, y tenían en comunión, ¿qué dice? Todas las cosas. Todas las cosas. Y ahí es donde entra el dilema. Con tus amistades del mundo, con tu familia, con tus amigos, tienes todas las cosas en común. Sí, hermano, el 99.9% sí, excepto la fe. Gracias. Tú mismo te respondes. Bueno, dice eso. Ya te dije, conmigo ni me veas. Dice, todos los que habían creído estaban juntos, los creyentes, y tenían en común, dice, todas las cosas. Pero mira, más difícil 45, el que tenga oídos, tápeselos, por favor. Mira lo que dice. Y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de ¿qué? De cada uno. Hermanos, esto realmente es
hermoso, es increíble y es un gran misterio para todos nosotros. Y alguno puede pensar, seguro aquí es el momento donde el pastor va a decir que el Señor estaba hablando en sentido figurado, ¿sí? Porque eso de vender todos mis bienes y repartirlos como que no es de Dios. ¿O usted qué cree? No es de Dios, hermanos. Pues déjame decirte algo, literalmente la iglesia, las personas, los creyentes vendían sus posesiones materiales y las repartían según la necesidad de cada uno. Pastor, eso no es de Dios, dígame. Eso no es de Dios. Seguro aquí es la parte donde el pastor nos empieza a pedir que vendamos nuestras casas, que vendamos los carros, nos quitemos las joyas. Es más, seguro ahorita va a empezar con los pactos financieros de 5,000, de 10,000, de 20,000, de todo lo que tenga para construir el santuario. ¿Es una buena obra? Sí, sí la es. Ahorita el pastor va a empezar con esto. Mis hermanos, definitivamente no te estoy pidiendo que vayas y vendas todas tus cosas y tus propiedades, porque te digo algo, esta iglesia mañana se vacía. No te estoy pidiendo que hagas eso, pero sí tenemos que estar pendientes los unos de los otros y primeramente de la familia en Cristo Jesús, porque eso es parte de la comunión a la cual hemos sido llamados los creyentes. Por eso lo aclaro, los creyentes. Hermano, ¿tú eres creyente? No seamos de los hermanos que solo venimos aquí a la iglesia cuando tenemos una necesidad. No seamos de los hermanos que solo venimos a recibir pero no queremos dar. Y no me refiero a lo financiero, me refiero incluso a nuestro tiempo, iglesia, que todavía es más difícil. Dice la palabra, porque más bienaventurado es dar que recibir, hermanos. Te digo algo, mientras no aprendamos y perseveremos en la doctrina, mientras no nos comprometamos con Dios, mientras el evangelio no esté entrando constantemente en nuestros oídos, no vamos a poder tener comunión los unos con los otros, no vamos a poder partir el pan. Bueno, lo podemos hacer, pero no va a ser como Dios lo quiere. Mucho menos vamos a poder orar juntos. Versículo 46 dice: y perseveraban unánimes cada día en el templo. ¿En dónde perseveraban? En el templo. Es un texto que vimos la semana pasada. Partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que había de ser salvos. ¿Sabes por qué? Porque había un vínculo. Y lo que nosotros queremos no es un número. Queremos personas que Dios añada, no nosotros por capacidades propias. Queremos que los añada para que tengan ese mismo vínculo en común con nosotros. Qué hermoso es esto. Perseveraban unánimes cada día en el templo. ¿Para qué, hermanos? Para conocer a Dios, para alabar a Dios, para adorar a Dios, para orar juntos, para compartir los alimentos, compartir el pan, para contar de las maravillas que Dios ya había hecho en la vida, dar testimonio de las maravillas de Dios. Perseveraban en la comunión los unos con los otros, convivencia espiritual. Y la palabra era su alimento principal. La iglesia primitiva tenía un mismo corazón, un mismo sentir. Hechos 4:32, no lo busques, dice lo siguiente: y la multitud que había creído, escucha, era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Quiénes vivían así? A ver si se dispara el sonido Espíritu Santo para que se despierten. Los creyentes, dice la multitud de los que habían creído. ¿Y qué somos los que estamos aquí? Hermano, te lo dije, no se trata de decirte ve y vende todo lo que tienes y reparte lo que bien haríamos. Escúchalo, bien haríamos. Pero te lo dije, la iglesia mañana se queda vacía. Pero sí se trata, hermanos, de estar pendientes de las necesidades los unos de los otros, de ayudarnos, hermanos, de ayudar a tu hermano. ¿Sabes cuál es la situación que está viviendo tu hermano? Mira, a veces no es ni siquiera algo financiero, a veces el apoyo es en oración. Pero bueno, para eso hay un grupo de oración donde estamos 5 orando. Bueno, ya se nos incorporaron 2 más la semana pasada, que espero que sigan viniendo, gracias a Dios. Y fue un tiempo hermoso, ¿sí o no, hermano? Gloria a Dios. La iglesia primitiva era de un mismo sentir, de un mismo pensar, de un mismo corazón, iglesia. Estar aquí
Con esto termino. Estar aquí en este lugar, iglesia, primeramente es gracias a Dios. ¿Sí o no? Después, gracias a la gratitud de todos aquellos que somos fieles a Dios. Amén. Gracias a Dios. ¿Y por qué mantenemos este lugar abierto? ¿Por qué? Por la gracia de Dios. ¿Pero por qué lo tenemos abierto? Porque tenemos algo en común, que es nuestra fe. ¿Para qué queremos un templo si no vivimos en esa fe? Ese templo está abierto, sí, gracias a Dios, gracias a la gratitud de todos nosotros. Pero sobre todo, lo tenemos así porque es el lugar donde nos vinculamos. Es el lugar donde nos unimos y tenemos comunión y cumplimos con parte del propósito de Dios para la vida del creyente. Si queremos que crezca, si queremos tener un mejor lugar, tener un lugar propio incluso, si queremos tenerlo, iglesia, si queremos tener mayor comodidad, entonces que eso sea y haga que estemos juntos para la gloria de Dios. No para la gloria de nosotros, sino sea para la gloria de Dios. Que sea para que más personas puedan ser parte, iglesia, de esto que nos vincula, de esto que nos une, que es el Evangelio de Cristo. Es lo más valioso de la iglesia, hermanos. El día que se pierde esto de la iglesia, hermano, todo pierde sentido. Mira, yo quiero decirte algo. El día que se acabe lo que nos vincula, y voy a tomar las palabras de un pastor que escuché, ¿sí?, en una predicación, pero pienso lo mismo que él y por eso las tomo. Dijo él: el día que ese vínculo no exista entre nosotros, ese día la iglesia, por lo menos esta, dice, la cierro. Ya no hay algo que nos tenga en común. El día que nos salgamos de lo que nos vincula, que es el Evangelio de Cristo, ese día no tiene sentido seguir la iglesia. Para muchos tiene sentido, porque para muchos es un negocio la iglesia. Yo te digo algo, hermano, te puedes juntar, y pienso lo mismo que este pastor. El día que la iglesia quiere escuchar otras predicaciones diferentes a la que yo les doy, ese día reúnanse, no me enojo, júntense y vengan aquí y hablen conmigo y díganme: pastor, ya no queremos que nos sigas pastoreando. Yo les voy a decir: soy el primero que me voy. ¿Por qué no? Primero, explíquenme. Y ya cuando me digan: es que sabes que queremos unas pláticas, pues que nos saquen el corazón bien alegre, que no nos confronten con nuestra verdad de pecado. Ese día, iglesia, yo les voy a decir: ¿saben qué? Más bien el que se va soy yo. No pertenezco a ti. Y no me da temor dejar el micrófono a alguien. Si un día usted quiere y ya no quiere estas enseñanzas, acérquense, júntense. Si la mayoría de la iglesia está de acuerdo, ese día yo me retiro de aquí. Y mira, te voy a decir algo mejor: no me voy a llevar nada. Nada. Absolutamente nada. Ni las cosas que he traído de mi casa me las voy a llevar. Nada me voy a llevar. Aquí se va, se queda otra persona. El día que ustedes quieran otra persona también. Y no les estoy diciendo que esto vaya a suceder, pero quiero llevarlos al extremo, iglesia. Porque el día que no estemos de acuerdo en el Evangelio, ese día no tenemos nada que hacer juntos. Y si el problema es el Evangelio que estoy compartiendo yo, entonces quizás el que tenga que moverse sea yo. Hermanos, es duro. Pero si no estamos uniéndonos para este fin y este propósito, ¿qué sentido tiene el cuerpo de Cristo? Necesitamos perseverar, hermanos, en la doctrina. Necesitamos perseverar en la comunión los unos con los otros. Porque sabes que eso es agradable para Dios. Eso es lo que añade personas. 1, 2. Personas que se añadan con un corazón dispuesto. Es más, quizás ha habido hermanos, no quizás, ha habido hermanos que se han ido aquí porque no han estado de acuerdo a la doctrina que se predica. Y yo digo algo: bien han hecho. Bien han hecho. Están buscando otra enseñanza, no están de acuerdo. Bien han hecho. ¿Para qué me quedo en un lugar donde no estoy de acuerdo? Estamos aquí porque creo que estamos en la misma doctrina y en la misma línea de enseñanza. Una enseñanza que nos confronta con nuestra vida. Empezando por su pastor. Amén, iglesia. Vamos a ponernos en nuestros pies. Que nuestra comunión, hermanos, sea de testimonio. Para que otros puedan y les sirva de testimonio lo que hacemos, para que otros puedan acercarse a Dios.